Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Hoy queremos hablar con el que fue director de Radio y Televisión Martí, aunque también nos puedes actualizar de lo que ha estado pasando en la oficina del tasador. Esto a raíz de todas las medidas que se han estado implementando, la suspensión de las operaciones de Radio y Televisión Martí, aunque se ha restablecido la asistencia a algunas organizaciones cubanas, a otras no, pero de Radio y Televisión Martí todavía no se sabe nada. Y queríamos conocer tu opinión sobre todo esto. Bueno, Yoli, yo creo que la primera reacción fue de sorpresa, de asombro, de molestia cuando se dijo que Radio y Televisión Martí estaba siendo desmantelada. Por supuesto, esa no fue la palabra que se utilizó originalmente en la orden ejecutiva, porque después, al conocer más detalles, nos dimos cuenta de que se trataba de todas las agencias que están bajo la sombrilla de la Agencia de Información de los Estados Unidos, la Agencia Global de Información, incluyendo Voz de América y Radio Europa Libre y otras. Y eso pues nos preocupó porque algunos lo vieron como un cambio en la política. Después se fue aclarando, según fuentes de Washington, gente que uno conoce, de que esto era una medida que no era específica contra Radio y Televisión Martí, pero que sí era parte de la búsqueda de, no solamente en el caso porque Radio y Televisión Martí en definitiva son pocos millones de dólares, son una pizca de sal en el mar desde el punto de vista presupuestal, pero las preocupaciones que muchos expresaban allá en Washington de que Radio Martí pues y Televisión Martí se habían descarriado del mensaje en los últimos años y se había eliminado las restricciones que se le ponían a muchísimas personas que aspiraban a trabajar en Radio y TV Martí si habían colaborado con medios noticiosos cubanos, que esa era la política del pasado, y esto era lo que estaba ocurriendo. Lo que sí sabemos es que tú acabas de mencionar que el secretario de Estado pues ha restaurado algunas de las partidas de dinero que se le daban, por ejemplo, a Cubanet, que ha sido siempre una agencia investigadora y de denuncia sobre la situación cubana, y a otros. Y lo que sabemos, Yoli, es que hay en este momento un proceso de revisión de la empleomanía. Sabemos que los contratistas, que son más de 60, sí se les ha notificado que terminaban su pago a finales de marzo, y a los empleados federales no se les ha avisado nada, pero se les ha dicho que estén en stand-by o en espera de mayores informaciones, aunque ellos siguen siendo empleados del gobierno federal y tienen muchísimos derechos. Algunos incluso son miembros del sindicato. Y yo pienso que lo que vamos a ver es la restauración de radio. El radio, Yoli, es esencial, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas campestres de Cuba. Nosotros teníamos, cuando yo estaba ahí, una serie de métricas que nos demostraban la audiencia en onda corta, y algunos lograban incluso en la banda de AM, que estaba bloqueada en La Habana, pero que se podía escuchar a través de su torre en Maratón en algunas partes de la isla. Y esas métricas que incluso nos las suministraba la embajada americana en la isla. Yo tuve la suerte de entrevistarme con la embajadora cuando estaba aquí en Miami en varias ocasiones, y nos decía que para el campesinado cubano, para los pueblos de la isla, Radio Martí era esencial, y muchísima gente tenía viejos radios de onda corta, no solamente de marcas occidentales, sino hasta rusos, que escuchaban eso. Y yo creo que es la consideración que están tomando muchísimos funcionarios trabajando con el secretario de Estado, y que pero ¿cómo en mi funcionaría opinión vamos a tener... ¿Cómo funcionaría la ecuación? ¿Menos recursos y menos gente para hacer qué? Yo creo que sí, que serían menos gente, no sé si menos recursos,
porque acuérdate que Mario Díaz Valar, pues en este año pues le dio una partida de $30 millones que está ahí para Radio y Televisión Martí, cuando ellos venían operando el año pasado con $13 millones anuales. No sé si... Y esa no está congelada, esa sí no está congelada. Esa parece que no está congelada, esa cifra. Y entonces yo creo que sí, que sería una programación de radio. A mí la experiencia me dice, y los que quedan allí todavía, que son veteranos, me dicen que las horas de la noche, las horas de la madrugada, las horas de la mañana son picos para escuchar Radio Martí, y que la gente depende mucho de ellos. De hecho, los opositores también desde mi época les dimos programas que se transmitían por Radio Martí, y eso era un punto de resonancia. Y yo me recuerdo, Yoli, que cuando se celebraron unas elecciones nacionales de la Asamblea Nacional de Poder Popular, nosotros pudimos tener en el aire reportes de más de 100 municipios de Cuba. Era un domingo y empezamos a las 7, terminamos a las 10 de la noche. O sea que había esa red. Mucha de esa gente ya ha salido del país, es cierto, muchos han sido arrestados, pero siempre queda la voluntad de los periodistas independientes de colaborar. Por eso mi esperanza es que pronto se anuncie. Una de las cosas que se estaba trabajando también, tengo entendido, en Radio y Televisión Martí era fortalecer más lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Y ir profundizando. ¿Tú crees que también se puede hacer una orientación en ese sentido? Bueno, las redes sociales se convirtieron en una de las herramientas más importantes de Radio Martí y Televisión Martí, porque ya la televisión no estaba transmitiendo, eran redes sociales, eran a través de YouTube, de Facebook, de todas estas redes sociales. Y según yo tengo entendido por amistades que yo tengo allí, habían redes sociales que estaban disparadas por el techo en el número de vistas, y el 80% de esas vistas de esas redes sociales eran desde Cuba. O sea que efectivamente la gente usaba sus teléfonos para ver y escuchar noticias. Incluso Radio Martí tenía un dispositivo, una aplicación, que tú leías el artículo y podías darle un botón y podías escuchar el artículo, incluso con entrevistas de personas e invitados. Yo creo que esa sería la solución, y me parece que nuestros congresistas están sumamente involucrados en esto, y que esto no se va a quedar así. Pues vamos a hablar más tarde con el congresista Jiménez sobre una carta que él envió precisamente de unos cubanos que estaban con el régimen y que ahora están aquí legalmente en los Estados Unidos, a ver si también los deportan. ¿Cómo van las cosas en la oficina del tasador? Bueno, pues te diré, Yoli, que ayer, precisamente anoche, nosotros por primera vez en la historia estuvimos en la ciudad de Miami Lakes. Y es interesante porque en el pasado se hacían ciertas visitas, 8 visitas al año afuera de la oficina para que las personas acudieran. En Miami Lakes nunca se había tocado, y hemos comenzado una especie de recorrido por todas las ciudades. La semana que viene tenemos North Miami. Y ayer en Miami Lakes, gracias al alcalde y los comisionados, a Joshua y Diegues, el alcalde, y al manager Peterman, nosotros se anunció la visita de nuestros funcionarios. Llevamos más de 20 funcionarios con sus computadoras y pudieron atender a más de 80 personas, lo que es un récord, porque son gente que no podían ir al downtown, incluso se quejaban, el parqueo en el downtown es muy complicado, es muy caro, son gente retirada, trabajadora, y eso lo vamos a ejercer en todo. Y también vamos a lanzar un servicio de una unidad móvil que a petición de los residentes que tengan necesidades especiales, vamos a ir a sus casas a llenarle los papeles que tengan, sobre todo ahora que empieza la época que en agosto comienzan a recibir las cartas donde se les dice el valor y los potenciales impuestos.
Así que estamos en la calle y yo creo que eso nos ayuda mucho a todos en la comunidad. Perfecto, pues seguiremos conversando sobre todos estos temas. Tomasito, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, gracias. Buen día.